Hola, buen día. Vamos a dar el siguiente tema de dermatología, que es el de enfermedades ampollosas. Yo soy la doctora Alejandra Villarreal, profesora del servicio, y bueno, vamos a iniciar con un poquito de la introducción acerca de las enfermedades ampollosas y posteriormente vamos a ir mencionando las más importantes. Y bueno, como sabemos, las enfermedades ampollosas autoinmunes pues van a ser desórdenes de la piel que van a estar ocasionados por la formación de autoanticuerpos que van dirigidos hacia varias proteínas de la piel. Y recordando un poquito, la definición de ampolla pues es una lesión en la cual hay una acumulación de fluido entre las células del epidermis o en la dermis superior. Dependiendo de la localización de esta ampolla, es como podemos clasificar estas enfermedades ampollosas. Aquí a grandes rasgos, pues cuando tenemos una ampolla que le llamamos subcorneal, pues estamos hablando de un impétigo ampolloso, de una milaria cristalina o un síndrome de la piel escaldada estafilocócica, que aunque no son enfermedades autoinmunes, bueno, esto es nada más para ejemplificar la localización de la ampolla. En el caso de ampollas intraepidérmicas, aquí tenemos el eczema agudo, las vesículas que se forman por el virus, el pénfigo, que sí vamos a abordarlo el día de hoy, la miliaria rubra o la incontinencia de pigmento. Cuando estamos hablando de ampollas subepidérmicas o ampollas que van debajo de la epidermis, pues ya tenemos una gran variedad. También aquí entran muchas enfermedades autoinmunes, como el pemfigoide ampolloso, el pemfigoide cicatrizal, el pemfigoide gestacional, dermatitis herpetiforme, etcétera, como vamos a mencionar conforme avancemos en la clase. Y bueno, las enfermedades ampollosas, pues son enfermedades ampollosas, las podemos dividir en enfermedades ampollosas genéticas o las enfermedades autoinmunes, que son las que vamos a explicar en esta clase. Las enfermedades ampollosas genéticas, por mencionar un ejemplo, pues tenemos a la epidermolisis bullosa o, por ejemplo, también la enfermedad de Hailey-Hailey, o también conocido como pénfigo benigno familiar. Y dentro de la clasificación de enfermedades ampollosas autoinmunes tenemos las enfermedades intraepidérmicas, las cuales aquí la ampolla se forma dentro de la epidermis, y aquí tenemos el pénfigo vulgar, el pénfigo vegetante, el pénfigo foliáceo, pénfigo eritematoso o el pénfigo paraneoplásico. De estas enfermedades autoinmunes también tenemos ampollas subepidérmicas. Esto quiere decir que son ampollas que se forman debajo de la epidermis. Y aquí tenemos característicamente como ejemplo el pénfigo ampolloso o la dermatitis herpetiforme, como las más frecuentes. Y bueno, ¿por qué se producen estas enfermedades ampollosas autoinmunes? Aquí, bueno, recordar que los queratinocitos de la epidermis están unidos fuertemente por unas estructuras que se llaman desmosomas, lo cual forman una barrera que le da estabilidad a la epidermis. Y debajo de la epidermis tenemos la membrana basal, que es un área especializada de adhesión celular con la matriz extracelular. Y aquí recordando nuestro esquema, pues tenemos el área, la parte superior, que es la epidermis, y el área de la membrana basal y la dermis. Recordando que las células del epidermis pues van a estar unidos por estas estructuras que están señaladas con un círculo rojo, que son los desmosomas, y a su vez dentro de estas estructuras se encuentran unos antígenos, se encuentran unas proteínas que se llaman desmogleínas 1 y 3, que aquí es donde van a atacar o van a actuar ciertos antígenos del pénfigo para producir la enfermedad. Y las estructuras que van a unir a la epidermis con la membrana basal o las células basales con la membrana basal, pues van a ser los semidesmosomas, que en este nivel es donde actúan, por ejemplo, los antígenos del pemfigoide ampolloso, etcétera. Y bueno, iniciando con el pénfigo, proviene del pénfix, es una palabra que significa ampolla burbuja, es una enfermedad que puede ser aguda o crónica, ampollosa y autoinmune de la piel, y también puede atacar a las membranas mucosas. Es una enfermedad que si no se trata es peligrosa y puede poner en riesgo la vida del paciente. Y aquí lo característico es la formación de las ampollas en el pénfigo van a ser intraepidérmicas, puede afectar la piel y mucosas, y estas ampollas aparecen de manera espontánea y pueden ser muy dolorosas para el paciente. Algunas de las complicaciones pueden ser la infección, la sepsis y pues la muerte. Es una enfermedad que está mundialmente distribuida y la prevalencia es igual en hombres y en mujeres, y la edad media de inicio va a ser entre los 40 a los 60 años.
Y bueno, la etiología aquí es que se van a formar autoanticuerpos, que pueden ser IgA o IgG, que van a unirse a los antígenos epidérmicos, como dijimos, las desmogleínas 1 y 3, los cuales mencioné anteriormente, se encuentran en los desmosomas, que son las estructuras que ayudan a mantener las células del epidermio unidas. Y al producirse, esos anticuerpos, al ir dirigidos hacia estas desmogleínas, pues se van a ver una separación de estas células del epidermis, por lo cual se va a producir una acantolisis y por subsecuente la formación de una ampolla. Hay diferentes formas para clasificar el pénfigo. Tenemos el pénfigo vulgar, que es la variedad más frecuente, una variedad también llamada pénfigo vegetante, tenemos el pénfigo foliáceo y las formas de pénfigo foliáceo como el pénfigo eritematoso, y también tenemos pénfigo inducido por drogas y otras causas menos frecuentes como el pénfigo paraneoplásico o el pénfigo mediado por IgA. Y bueno, el pénfigo vulgar es la variedad de pénfigo más frecuente y se va a iniciar la mayoría de los casos con lesiones o exulceraciones en la mucosa oral, que puede ser en los carrillos, en el paladar, y generalmente va a haber erosiones que son muy dolorosas y muy crónicas. En ocasiones también puede afectarse las conjuntivas, la mucosa del esófago y la mucosa nasal o la mucosa del área genital. Generalmente podemos observar en esas imágenes cómo se ven estas exulceraciones alrededor de la boca y también dentro de la boca cómo se ve este eritema, exulceración, y que generalmente estas lesiones van a ser dolorosas en el paciente. También es frecuente que el paciente pueda iniciar el cuadro clínico de esta manera, como lo observamos, y puede durar incluso meses antes de que se le haga el diagnóstico, y son pacientes que muchas veces son multitratados para herpes o también para candidiasis oral, y en los cuales pues obviamente no hay una mejoría. En el cuerpo podemos ver este tipo de exulceraciones, de erosiones, también de costras que se van formando encima de estas exulceraciones, y las ampollas, como son generalmente muy delgaditas o muy frágiles, en ocasiones en el paciente no las vamos a ver intactas, la mayoría de veces se van a romper fácilmente. Y bueno, como mencioné, las ampollas en el caso del pénfigo vulgar se rompen fácilmente, provocando estas erosiones muy dolorosas. Aquí vemos una afectación también de la conjuntiva, cómo se ve este eritema, y también otro ejemplo de afectación a la mucosa oral. Y bueno, estas son las ampollas que podemos observar si es que tenemos suerte y las vemos. Generalmente son ampollas flácidas que se rompen con facilidad, y va a haber aquí dos signos que van a ser importantes al momento de estar valorando al paciente. El signo de Nikolsky positivo, que está presente en los casos de pénfigo, y esto significa que al ejercer presión sobre la piel normal se va a producir una nueva erosión. O sea, por ejemplo, en este caso vemos que en ocasiones por la aplicación, por ejemplo, de un curita o de una bandita en una piel que está aparentemente normal, al momento de desprenderlo se puede erosionar. O también incluso al nosotros ejercer presión, puede ser con nuestra misma mano, también podemos desprender la piel, y eso es el signo de Nikolsky positivo. Otro signo que podemos observar en el pénfigo es el signo de Asbourg-Hansen, y aquí lo que significa es que si presionamos una ampolla, como vemos en la imagen que hay una presión en una parte, en un ladito de la ampolla, se va a desplazar el líquido hacia al otro lado, aumentando el tamaño de esta ampolla. Y bueno, otros ejemplos, aquí tenemos otras imágenes, en el caso de estas lesiones en la cara, que se forman estas costras, estas exulceraciones. También puede haber afectación de la piel cabelluda, y muchas veces también cuando son lesiones que no tratamos adecuadamente puede haber una impetiginización secundaria. Como podemos observar en la imagen inferior izquierda, aquí se observan muchas costras melicéricas, y esto puede deberse a una sobreinfección de las lesiones de pénfigo. Resumiendo un poquito de los hallazgos clínicos en el pénfigo, pues tenemos estas erosiones extensas que se forman por las ampollas que se rompen, y va a haber otros síntomas o signos asociados. Por ejemplo, el paciente cuando tiene la cavidad oral muy afectada, pues va a tener, no va a poder alimentarse, el paciente trae dolor importante, y como consecuente pues va a tener
pérdida de peso, se va a desnutrir el paciente, va a tener pérdida de proteínas y lo que mencioné de la infección secundaria de las lesiones y en casos ya más graves, pues depresión de volumen y en secundarios al tratamiento con esteroides, pues puede haber signos o efectos secundarios de los esteroides sistémicos o relacionados a la prednisona y también cuando usamos ahorradores de esteroides, que vamos a mencionar más adelante, pues puede haber algunos efectos secundarios de estos medicamentos también. Y obviamente, por todo esto que conlleva esta enfermedad, pues el paciente puede presentar ansiedad, depresión y algo de frustración y miedo. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico del pemfigo vulgar? Bueno, aquí es importante la historia clínica, la evaluación clínica para observar las lesiones que son características, como ya lo mencionamos. Y aquí el estudio histopatológico es bien importante. El estudio histopatológico por microscopía de luz, con tinción de hematoxilina y eosina, pero también aquí utilizamos la inmunofluorescencia. En la inmunofluorescencia lo que vamos a observar pues son los anticuerpos que se van a depositar dentro o que van dirigidos hacia las desmogleínas en el caso del pénfigo y aquí pues tenemos que tomar varias biopsias. Se recomienda que se tome una biopsia de una ampolla. Lo ideal es que se tome la ampolla en su totalidad para que con esta muestra se haga el estudio de microscopía de luz o de tinción con hematoxilina y eosina. Y un extremo de la piel que esté aparentemente sana se toma también para realizarle la inmunofluorescencia. Entonces aquí lo que podemos observar en un corte teñido con hematoxilina y eosina de una ampolla, pues aquí podemos observar una acantolisis marcada, que es donde se desprenden todos estos queratinocitos e incluso pueden andar un poquito ahí desprendidos dentro de la ampolla, que como dijimos es una ampolla intraepidérmica. Y lo característico también es esta hilera de lápides que forman estas células, que se forman en toda una línea que pues semeja una hilera de lápidas como observamos en esa imagen. La inmunofluorescencia directa, aquí vamos a observar el depósito o los depósitos intercelulares de IgG y C3, como observamos aquí que se observa este patrón donde se florece con esta técnica de inmunofluorescencia directa. En la inmunofluorescencia indirecta, aquí lo que se hace es que se incuba suero del paciente. Se incuba el suero del paciente aquí generalmente se puede usar esófago de mono, por ejemplo, y aquí se observan depósitos IgG en la superficie celular de los queratinocitos. Aquí sería, en este caso, la inmunofluorescencia indirecta. En el caso de la directa es con la misma biopsia de piel del paciente. Y dentro del diagnóstico diferencial, pues tenemos otras causas de pénfigo o de otra variedad de enfermedades ampollosas, como el pemfigoide ampolloso, la dermatitis herpetiforme, el impetigo ampolloso, epidermolysis bulosa, ectima. Y en el caso de cuando el paciente se presenta únicamente con lesiones de la mucosa oral, pues aquí entra el diagnóstico de infección por herpes, el líquen plano ampolloso o las aftas orales. Una variedad de pénfigo vulgar es el pénfigo vegetante. Aquí puede verse cuando las lesiones de pénfigo vulgar son resistentes a terapia o se hacen un poquito más crónicas y permanecen por largos periodos de tiempo en cierta localización. Por ejemplo, una localización frecuente es el área de los pliegues, donde vemos estas lesiones de pénfigo que duran un poquito más, se hacen más crónicas y se forman estas lesiones como de aspecto verrucoso o vegetante. También podemos observar lesiones en la mucosa oral, en este caso la lengua, y en los pliegues, por ejemplo, también pliegues inguinales, que son una localización frecuente de estas lesiones. Y aquí en la histopatología lo que vamos a observar es una acantolisis que va a ser suprabasal, va a haber hiperplasia epidérmica y la papilomatosis, que es un reflejo de lo que observamos de las lesiones con ese aspecto como verrucoso o vegetante. El pénfigo foliáceo y eritematoso son otras variedades de pénfigo. En el caso del pénfigo foliáceo se van a observar ampollas pequeñas, frágiles, de escamación y costras sobre una piel eritematosa. Generalmente aquí predomina un estado como de eritrodérmico exudativo, seco o exfoliante. Aquí, a diferencia del pénfigo vulgar, no va a haber afectación de las mucosas y aquí puede iniciar inicialmente con lesiones que pueden confundirse con un impétigo.
Generalmente estas lesiones del pénfigo foliáceo tienen una distribución seborreica. Esto quiere decir que se localizan en áreas como la cara, el tronco anterior y la piel cabelluda. Y aquí lo que por lo que se produce esta variedad de pénfigo es porque va a haber anticuerpos que van a ir dirigidos contra la desmogleína 1. Aquí la diferencia entre que se afecta mucosas o no es por la afectación de la desmogleína 1. En el caso del pénfigo vulgar se afectan la desmogleína 1 y 3, la cual está también presente en las mucosas. El pénfigo foliáceo afecta únicamente a la desmogleína 1, la cual no se encuentra en las mucosas, por lo cual solamente va a haber afectación cutánea y no de la mucosa oral, por ejemplo. Aquí tenemos unas imágenes del pénfigo foliáceo en esta niña. Por ejemplo, vemos estas costras que inicialmente se ven como melicéricas, como si fueran de un impétigo, y va a haber un fondo como eritematoso. Y vemos la misma niña, pues ya posterior al tratamiento. Aquí podemos ver esta distribución que dijimos seborreica, generalmente es como el tronco, la cara, y se ve este eritema con estas, puede ver en ocasiones algunas exulceraciones, pero predomina el eritema y esta costra. Aquí también vemos estas imágenes de estos pacientes con afectación de la cara. Y bueno, en la histopatología, aquí lo que vamos a observar pues es también una ampolla que va a ser de localización intraepidérmica. Sin embargo, aquí la ampolla puede estar como un poquito más arriba que en el caso del pénfigo vulgar. El pénfigo eritematoso es una variedad o una variante localizada del pénfigo foliáceo. Aquí va a haber lesiones descamativas y costrosas en áreas seborreicas, pero generalmente va a ser una distribución como en la piel cabelluda o cara, en regiones malares, en los surcos nasogeneanos, en la zona retroauricular, dorsal del tronco o región lumbosacra. Aquí se observan ampollas que van a ser frágiles y pequeñas, y en ocasiones, por ejemplo, cuando hay una distribución en la cara, estas placas, las placas eritematosas que se forman pueden semejar lupus discoide o una dermatitis seborreica. Este pénfigo eritematoso se dice que tiene características de sobreposición con el lupus y el pénfigo foliáceo, y aquí va a haber presencia de anticuerpos circulantes y en ocasiones depósitos de inmunoglobulina y complemento en unión dermoepidérmica. Y esta variedad de pénfigo eritematoso tiene mejor pronóstico que el pénfigo foliáceo, pero también tiene un curso crónico. En el caso del pénfigo paraneoplásico, aquí va a estar asociado principalmente al linfoma no-Hodgkin o a leucemias linfocítica crónica. También puede haber enfermedad de Castleman, timomas y entre otro tipo de neoplasias. Aquí las lesiones van a ser como de un pénfigo vulgar. También va a haber exulceraciones, la formación de ampollas, pero aquí característicamente va a haber lesiones que afectan la cavidad oral de una manera más grave que en un pénfigo vulgar. Aquí decimos que cuando ya tenemos lesiones sugestivas de un pénfigo en el cual pues estamos como batallando un poquito para poder sacar del cuadro al paciente, siempre hay que pensar que pudiera estarse tratando de un pénfigo asociado a una neoplasia. Y aquí, como podemos ver en este caso de este paciente, vemos esta afectación en la cavidad oral, en el labio, en la lengua e incluso en los ojos, donde vemos que es una afectación muy importante con exulceraciones. En la histopatología lo que vamos a observar es una acantolisis suprabasal, va a haber vacuolización de las células basales y también podemos observar queratinocitos necróticos. Dentro del tratamiento del pénfigo, aquí vamos a englobar el tratamiento de todas las variedades, pues es importante el soporte con fluidos orales, intravenosos. En el caso de la nutrición, pues hay que ver si el paciente puede alimentarse o no. Si tiene mucha afectación de la cavidad oral, pues hay que alimentarlo con alimentación parenteral, sonda nasogástrica. Y aquí vamos a regresar un poquito a la diapositiva anterior, porque nos pasamos un poquito. Si pasamos a la anterior, otra más atrás y un poquito más. Ahí listo. Una adelante.
y aquí, como decía, pues la suplementación de la alimentación, también hay que insistir en el baño de los pacientes, deben de bañarse, deben utilizar también ungüentos tópicos, algunos dirigidos para ayudar a que se quite la costra, otros antibióticos también tópicos y aplicación de apósitos para que ayude la cicatrización y lo que mencionamos también el uso de antibióticos que pueden ser tópicos o también en casos de sobreinfección extensa pues hay que dar antibióticos orales y pues el control del dolor porque los pacientes que tienen una afectación importante generalmente tienen pues también mucho dolor en las áreas afectadas. Y el tratamiento, inicialmente hay que iniciar con la administración de corticosteroides orales y podemos utilizar prednisona, por ejemplo. Generalmente lo damos a una dosis de 1 miligramo por kilo por día como dosis inicial. Usualmente damos entre 60, 80, ya si un paciente pesa más de 100 kilos, pues es raro que utilicemos más de 100 miligramos al día, pero generalmente pues se da entre 60 y 80, si el paciente ya pesa mucho, pues sí hay que valorar un poquito por los efectos secundarios que pudiéramos tener si damos dosis altas. El esteroide hay que mantenerlo a esta dosis hasta que nosotros observemos pues un 70, un 80% de aclaramiento de las lesiones y ahí es cuando nosotros podemos empezar a disminuir el esteroide de manera lenta. También hay que utilizar medicamentos que llamamos que son ahorradores de esteroides. Esto la idea es pues poder ir destetando al paciente de la prednisona lo más rápido posible para poder evitar pues todos los efectos secundarios. Algunos de los medicamentos que podemos utilizar son la zatioprina, el mofetilmicofenolato, la ciclofosfamida y también el metotrexate. Y otro esteroide que pudiera utilizarse por pulsos es la metilprednisolona. También podemos utilizar la plasmaféresis, el rituximab, la fotoféresis extracorpórea, dependiendo de lo que tengamos disponible en el centro también donde estamos valorando al paciente. Y de los tratamientos tópicos, pues podemos utilizar esteroides tópicos de diferentes potencias, dependiendo del área donde lo queremos utilizar, antibióticos tópicos, también inmunomoduladores tópicos como el tacrolimus, también hay que hacer curaciones del paciente con antisépticos y secantes, en este caso podemos utilizar sulfato de cobre o de zinc y el permanganato de potasio. Y bueno, eso fue ya en relación a lo del pénfigo. Vamos a pasar a la siguiente sección donde vamos a hablar del pemfigoide. El pemfigoide es una enfermedad también ampollosa, autoinmune, donde aquí los autoanticuerpos van a irse dirigidos al nivel de la membrana basal. Este pemfigoide ampolloso es más frecuente que el pénfigo y aquí la diferencia es que va a afectar principalmente a adultos mayores y puede afectar mucosas, pero va a ser raro, o sea, no es tan frecuente como en el caso del pénfigo vulgar. Aquí tenemos una clasificación del pemfigoide, que puede ser el pemfigoide ampolloso, que es el más frecuente, y el pemfigoide cicatrizal. Dentro del pemfigoide ampolloso, pues es una dermatosis autoinmune, ampollosa, generalmente cursa con prurito, y aquí se va a caracterizar porque se van a formar ampollas tensas, que son subepidérmicas. Aquí a diferencia del pénfigo, estas van a estar abajo de la epidermis y generalmente, como mencioné, va a afectar a adultos mayores. Aquí, ¿por qué se produce el pemfigoide? Bueno, aquí lo que se van a dirigir los autoanticuerpos van a ir dirigidos hacia los antígenos del pemfigoide ampolloso que se encuentran en los hemidesmosomas y conocidos como antígenos del pemfigoide ampolloso 1 y 2, los cuales están localizados en la lámina lúcida de la membrana basal epidérmica. Esto es a nivel de la unión dermoepidérmica. Entonces aquí tenemos señalados aquí hacia donde van dirigidos estos autoanticuerpos. O sea, el antígeno son los que están en círculo negro, aquí es donde están localizados los antígenos del pemfigoide ampolloso 1 y 2. Y a este nivel es donde actúan esos autoanticuerpos y se produce el desprendimiento. Aquí, regresando un poquito a la imagen que vimos en un inicio, nada más recordar y señalar aquí dónde está localizado los hemidesmosomas y estos antígenos del pemfigoide ampolloso. A mayor aumento también, aquí podemos observar como a un aumento mayor el hemidesmosoma para que vean cómo está formado. Y bueno, el pemfigoide ampolloso no tiene una predilección por raza, tiene una afectación
hacia hombres y mujeres por igual y como dijimos, afecta principalmente a individuos entre la quinta y séptima décadas de la vida con un promedio de 65 años. El cuadro clínico, pues generalmente los pacientes se pueden presentar con unas placas eritematosas como urticariformes y sobre estas se pueden presentar las ampollas que generalmente van a ser tensas y generalmente va a haber prurito y la afectación de las mucosas no es muy frecuente, pero se puede observar en un 10 o un 25%. Aquí tenemos esta imagen donde vemos estas ampollas tensas de gran tamaño y las áreas con eritema que mencioné. A veces puede haber, pueden observarse las ampollas sobre estas áreas eritematosas o pueden estar sobre una piel que aparentemente está normal. Incluso en algunas ocasiones, en un inicio, los pacientes pueden presentarse únicamente con las placas eritematosas urticariformes, lo que puede hacer un poquito complicado o difícil el cuadro clínico inicial del paciente, porque no, podemos confundirlo. Como cursa también con prurito, pues podemos confundirlo con una dermatitis por contacto o cualquier otro tipo de eczema que curse con placas con eritema y prurito. Aquí, como observamos la imagen superior izquierda, podemos ver más delimitado como este eritema, que se ve de hecho el borde como un poquito realzado y en el centro se ven la presencia de estas ampollas y en el resto de las imágenes pues vemos estas ampollas y unas áreas ya con costra y con las exulceraciones que se producen por la ruptura de estas ampollas. Y bueno, la histopatología, a diferencia del pénfigo, aquí dijimos que la ampolla va a ser subepidérmica, o sea, es abajo de la epidermis. Y generalmente es característico en el pemfigoide ampolloso observar un infiltrado inflamatorio en la dermis papilar que va a consistir en la presencia de eosinófilos. Aquí tenemos también un corte con una vista más panorámica, donde observamos esta ampolla subepidérmica. Y la inmunofluorescencia directa lo que va a revelar, vamos a observar pues, depósitos lineales de IgG y C3 en la membrana basal. O sea, recordamos que a este nivel de la membrana basal es donde se produce este desprendimiento. Y aquí tenemos otra imagen. Señalado con la flechita, donde los depósitos de IgG y C3 en la membrana basal. Y aquí ya ponemos ahí, separamos el epidermis y la dermis para que puedan observar un poquito mejor esta fotografía de inmunofluorescencia. El diagnóstico diferencial del pemfigoide ampolloso pues va a consistir en otras enfermedades ampollosas como la epidermolisis bulosa, el lupus eritematoso ampolloso, el eritema multiforme ampolloso o la dermatitis herpetiforme. Y dentro del tratamiento en la fase aguda también podemos utilizar corticosteroides sistémicos, podemos utilizar la prednisona o prednisolona, que generalmente se puede usar a 1 por kilo, pero como es una enfermedad que no es tan agresiva como el pénfigo vulgar, a veces podemos utilizar dosis un poquito inferiores, como 0.5 miligramos por kilo, por ejemplo. También podemos utilizar ahorradores de esteroides, los mismos que utilizamos en el caso del pénfigo vulgar, como la satioprina, el mofetilmicofonelato, y también aquí las tetraciclinas juegan un papel importante, porque en ocasiones hay pacientes que incluso con puras tetraciclinas se pueden controlar de manera adecuada. Y también el rituximab, como en el caso del pénfigo, se puede utilizar. Y en casos leves, incluso cuando son pacientes mayores con cuadros muy leves, muy localizados, pues aquí lo que se prefiere siempre es intentar pues iniciar el tratamiento tópico únicamente. Esto es para prevenir los efectos secundarios que pudiéramos tener con algún tratamiento sistémico. Y bueno, aquí el tratamiento, recordar que también en ocasiones es prolongado y el tratamiento del paciente pues tiene que ser también un seguimiento estrecho. Aquí este cuadro lo pueden observar ustedes ya a más detalle o más detenidamente, en el cual lo que hicimos fue pues resumir o poner las diferencias entre el pénfigo y el pemfigoide para que sea más fácil para ustedes poder diferenciar entre estos dos. Generalmente pues recordamos que el pénfigo es edad adulta usualmente, en el caso del pemfigoide pues es afección a los ancianos, en el caso del pénfigo es un cuadro que es más agudo,
generalmente no tiene prurito. En el caso del pemfigoide, pues va a haber prurito, va a ser crónico, y pues bueno, la afectación oral, que es más frecuente en el pénfigo, el tipo de anticuerpos que van dirigidos hacia sitios diferentes de la piel, y la presencia de Nikolsky positivo, que pues va a estar presente en el caso del pénfigo, no así en casos de pemfigoide. Y bueno, el pemfigoide cicatrizal es otro tipo de pemfigoide que pues es más raro que el pemfigoide ampolloso, también es autoinmune, es crónico, generalmente va a afectar membranas mucosas, incluyendo los ojos, y ocasionalmente puede afectar la piel. Aquí es frecuente la cicatrización de las membranas mucosas, que puede repercutir en pérdida de la visión, en estenosis supraglótica o obstrucciones también de la vía aérea. Aquí la etiología y fisiopatogenia pues son componentes de la membrana basal que van a ser reconocidos por anticuerpos de pacientes con pemfigoide cicatrizal. Aquí los antígenos de pemfigoide ampolloso 1 y 2 también participan, así como otros como la laminina 5, la laminina 6, el colágeno tipo 7 o la subunidad B4 de la integrina. Y también va a haber otros antígenos con identidades que aún no se conocen del todo bien. Aquí no hay una predilección por razas, la relación mujer hombre es 2:1, la edad de inicios de la quinta a la séptima décadas de la vida, y aquí el cuadro clínico puede haber oraciones dolorosas que van a ser persistentes en las membranas mucosas, y aquí pues puede haber en el ojo alteraciones importantes como conjuntivitis, erosiones, entropión, queratinización de la conjuntiva, que todo esto cuando se hace ya cuando es el cuadro clínico muy importante, pues puede conducir a secuelas permanentes. Aquí también pues puede haber afectación de la boca, como erosiones dolorosas recurrentes, se afectan las encías también, en el caso de la orofaringe también puede haber ronquera, disfagia, estenosis esofágica, etcétera. También puede haber involucro de la nariz con epistaxis, con costras, y también puede haber exulceraciones en región genital o perianal, y en el caso de que se desarrollen lesiones cutáneas, puede haber la presencia de ampollas tensas o vesículas que pueden tener un contenido hemorrágico. Aquí podemos observar estas lesiones de los ojos con áreas ya como de cicatrizal importante, y también estas afectaciones como con erosiones en el área de las encías. Dentro del diagnóstico, pues vamos a realizar también la histología, estudios de inmunofluorescencia que van a ser similares a los del pemfigoide ampolloso, y dentro del tratamiento pues también vamos a usar los corticosteroides que pueden ser tópicos, sistémicos o intralesionales. La ciclofosfamida se puede utilizar en casos de afectación ocular importante, y también a otros ahorradores como la cetioprina, ciclofosfamida, ciclosporina y el mofetilbicofonolato. Por último, vamos a revisar la dermatitis herpetiforme. Esta también es una dermatosis crónica que aquí característicamente va a cursar con mucho prurito, y aquí se va a caracterizar por una erupción papulovesicular que va a estar distribuida de manera muy simétrica sobre las superficies extensoras del cuerpo, y a diferencia de las otras que ya revisamos, no va a afectar las mucosas. Esta patología puede empezar a cualquier edad, pero es más común entre la segunda, tercera y cuarta décadas de la vida. Aquí en la etiología, pues esta enfermedad va a ser el resultado de una respuesta inmunológica a la estimulación crónica de la mucosa intestinal por el gluten de la dieta. Aquí pues generalmente va a haber una predisposición genética a esta enfermedad, y si a esto pues le agregamos una sensibilidad al gluten, más una dieta con un alto contenido de gluten, pues esto nos va a dar la formación de anticuerpos IgA contra la transglutaminasa tisular, que se va a encontrar en el intestino. Y estos anticuerpos van a producir una reacción cruzada con la transglutaminasa epidérmica, la transglutaminasa que se encuentra en la piel, con lo cual pues se va a formar este tipo de lesiones. Y recordando que el gluten pues es una proteína que se encuentra en la semilla de diversos cereales como el trigo, la cebada, y el centeno y derivados del centeno, y la avena también. El cuadro clínico, aquí se observan vesículas y ampollas que generalmente están agrupadas en racimos con una base con eritema.
Aquí, aunque la mayoría de los pacientes no tienen síntomas gastrointestinales, el 90% tienen una enteropatía sensible al gluten cuando se les hace un examen endoscópico. Y esta condición, pues generalmente va a persistir de manera crónica, al menos que se hagan estos cambios de la dieta para evitar el gluten. Aquí vemos estas lesiones que, como vemos, son simétricamente afectados, en este caso las extremidades, y observamos esta eritema o estas vesículas o papulovesículas que están sobre esta base de eritema. La histopatología, aquí la ampolla también es subepidérmica, como podemos observar ahí en la imagen, y si se hace la biopsia antes de ser rascada, o sea, si vemos la ampolla íntegra, pues lo observamos. Aquí como generalmente cursa con prurito, a veces, en este caso, en los pacientes con dermatitis herpetiforme, no observamos las ampollas intactas, pero en caso de observarlas y la podemos obtener, la ampolla va a estar localizada de manera subepidérmica. Y aquí es característico observar la colección de neutrófilos y eosinófilos en las papilas dérmicas. La inmunofluorescencia, vamos a observar de manera característica depósitos de IgA granular que va a estar en la dermis papilar. Y bueno, el diagnóstico diferencial, como a veces no observamos de manera íntegra las vesículas, son más como vesículas o pápulas escoriadas porque cursa con mucho prurito, pues pueden entrar diagnósticos diferenciales que cursen con pápulas y mucho prurito. Por ejemplo, en la escabiasis, también algunos tipos de eczema, el prurigo por insectos o la neurodermatitis. Dentro del tratamiento, a diferencia de las demás enfermedades ampollosas que ya mencionamos, aquí el tratamiento de elección va a ser la dapsona. La dermatitis herpetiforme responde excelente a este medicamento, por lo cual generalmente no damos esteroides sistémicos, únicamente la dapsona, y obviamente pues la dieta libre de gluten es importante, y en el caso de que exista mucho prurito, pues dar antihistamínicos para poder controlarlo. Bueno, muchas gracias. Esto ya sería ya terminamos con la clase de enfermedades ampollosas. Cualquier duda que tengan con respecto a este tema, como mencioné en la clase anterior, pueden mandar algún correo para aclarar cualquier duda que tengan. Muchas gracias.